Bienvenidos a la práctica sobre parcelas divididas, laboratorio número 10. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes repasaran algunos conceptos sobre este diseño y recordaran algunas de sus características. Tómense un tiempo para leer. Miremos los modelos de parcelas divididas tanto para un DCA como para un DBCA. En el primero, tenemos que una observación es la suma de los siguientes términos. Mu, que es la media general, más alfa sub i, que es el efecto del primer factor o factor A, más delta sub ki, que es el efecto aleatorio de la parcela completa, más beta sub j, que es el efecto del segundo factor o factor B, más alfa beta sub ij, que es el efecto de la interacción, más epsilon sub i jk, que es el error experimental o efecto de la subparcela. Para el segundo modelo tenemos los mismos términos, pero agregamos el efecto de bloque. Este lo consideramos como un efecto aleatorio. Fíjense que en ambos modelos los efectos de A, B e interacción son fijos, mientras que los efectos de bloques para un DBCA, los de parcela completa y subparcela, son efectos aleatorios y por lo tanto tenemos que agregar como parte del modelo lo que caracterizan a los efectos aleatorios, es decir, que son normalmente distribuidos con media cero y varianza constante. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer el ejercicio número 1. Tómense tiempo para leer el enunciado, léanlo cuidadosamente. Queremos estudiar los efectos de ablandadores y tiempos de cocción sobre la terneza de la carne de res. Si se fijan en el enunciado, tenemos 5 canales y de cada uno de ellos extraemos un lomo que se divide en 3 pedazos. A cada pedazo lo sometemos a un tratamiento de ablandador en forma aleatoria. Estos ablandadores son control, papaína y vinagre. De cada pedazo de lomo con su tratamiento de ablandador, extraemos entonces 4 pedacitos pequeños del centro del lomo y cada pedacito es sometido a diferentes tiempos de cocción. Los tiempos de cocción son 30, 36, 42 y 48 minutos. Al final medimos la terneza, que es nuestra variable dependiente. Ya entendiendo esto un poco, entonces podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los bloques? ¿Cuáles son las parcelas completas? ¿Cuáles son las subparcelas? Miren el diseño y piensen sobre esto. Luego entonces, sabiendo cómo está hecho el experimento, entonces podemos proceder a contestar las preguntas de la 1 a la 3. Ahora entonces podemos trabajar la tabla de ANOVA con sus fuentes de variación y grados de libertad. Favor completen la información faltante que está denotada por nombres y signos de interrogación. Además también podemos mirar el modelo de este diseño. Aquí ustedes tienen el modelo, es un DBCA y entonces están todos los términos allí, pero alguna de la información está faltando. Favor ustedes revisen este modelo y completen la información, ¿no es cierto? Y tampoco olviden tener en cuenta los supuestos de los términos aleatorios. Ahora entonces podemos mirar cuáles son las hipótesis de interés para este experimento. Podemos tener 5 hipótesis, ¿no es cierto? Algunas de ellas son para efectos fijos y otras son para efectos aleatorios. Tómese un tiempo para verificar cada una de estas hipótesis y llene la información que está faltando. Bueno, ya teniendo claras cuáles son las fuentes de variación, los grados de libertad y las hipótesis de interés, entonces podemos
correr el análisis usando Infostat y SAS. En Infostat, como lo hicimos la semana pasada en el laboratorio 9, el modelo se corre utilizando modelos lineales generalizados y mixtos, y en SAS lo hacemos utilizando el ProgLinMix. Vamos entonces a estar verificando varias cosas. Primero, las hipótesis de interés utilizando un alfa igual a 0.05. Vamos a verificar los supuestos de análisis de varianza, que ambos programas dejan ver esto. En SAS lo hacemos por un statement que se llama plots igual student panel, y en Infostat lo hacemos con los gráficos de diagnóstico. También vamos a estar haciendo una prueba LSD. Vamos a estar buscando las medias de los tratamientos y vamos a estar mirando los componentes de la varianza para los términos aleatorios. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer nuestro análisis usando primero Infostat. Como primera medida tenemos aquí nuestros datos en Excel, entonces los datos los vamos a copiar a Infostat. Tenemos un total de 72 datos. Control C, abrimos Infostat, creamos una nueva tabla en archivo, luego en edición le damos pegar con nombre de columnas, y luego quitamos los decimales en exceso que tenemos acá. Para canal disminuimos 2 decimales y para tiempo también disminuimos 2 decimales. Ok, verificamos los datos que hayan pasado bien, o sea, debemos tener 72 datos, eso está bien. Y aquí tenemos la ternesa, que es nuestra variable dependiente, los tiempos, los ablandadores y los bloques, o sea, el canal. Muy bien, entonces empezamos a hacer el análisis, vamos a estadísticas, buscamos modelos lineales generales mixtos y le damos aquí a estimación. Ok, nuestra variable dependiente, como ya dijimos, es la ternesa, entonces esta la colocamos acá, y los 3 criterios de clasificación, que sería canal, ablandador y tiempo, los ponemos en esta ventanita. Entonces le damos a aceptar y aquí aparecen las ventanas donde nos permite colocar los efectos fijos, los aleatorios y hacer las comparaciones. Pues vamos a empezar por los efectos fijos. Entonces dijimos que el efecto fijo es primero el factor A, o sea el ablandador. Luego también tenemos tiempo como efecto fijo y luego tenemos la interacción como efecto fijo. Esa la vamos a colocar de esta manera. Voy a poner aquí un asterisco y doble clic en tiempo. Luego la subo para que quede bien. Y ahí tenemos entonces nuestros 3 efectos fijos: ablandador, tiempo e interacción. Aquí entonces podemos ver que tenemos pruebas de hipótesis secuenciales y marginales. Podemos dejar una de ellas. Dejamos la de prueba de hipótesis marginales. Reconocemos que la estimación se está haciendo por este método REM. Y entonces vamos a señalar aquí ir a exploración de los modelos, que es lo que nos permite verificar los supuestos de análisis de varianza. Ok, esa es la primera ventana. Luego nos dirigimos a efectos aleatorios y aquí vamos a colocar nuestros efectos aleatorios. El primero es el efecto de bloque, o sea, canal. Luego entonces tenemos el efecto de la parcela completa y eso entonces es el ablandador dentro de un canal. Entonces lo colocamos de esta forma y ahí tenemos entonces nuestros efectos aleatorios. Luego entonces nos dirigimos hacia la pestaña de comparaciones para solicitar
las medias, entonces podemos poner la media del factor A o ablandador, la media del factor B o tiempo y las medias de la interacción. Verificamos que tenemos nuestra prueba LSD de Fisher y entonces le damos a aceptar. Ok, antes de ver la salida de Infostat, lo primero que hacemos entonces es verificar los supuestos de análisis de varianza. A mí me gusta ver dos gráficas en particular, esta que está acá, que se llama Fitted. Si usted le da ahí, pues lo que aparece es una gráfica de residuos versus predichos, que ya sabemos que esta gráfica lo que nos verifica es el supuesto de varianzas homogéneas. Aquí vemos que se cumple el supuesto, no hay una forma de embudo, así es de que estamos bien por ese lado. Y luego podemos mirar el QQ-plot, que es qué tan alineados a esa línea están las observaciones. Vemos que están bastante bien, excepto aquí por un punto que tenemos como un outlier, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que se cumplen ambos supuestos en este caso. ¿Okay? Estas gráficas las puede usted copiar directamente a su asignación si desea. Muy bien, entonces una vez realizado la verificación de los supuestos, cerramos acá y le damos cancelar aquí. Y ahora sí procedemos a mirar la salida de Infostat. Aquí estamos en la salida de Infostat. Primero vemos la especificación del modelo. Luego tenemos aquí una observación n igual a 72, es el número total de observaciones. Aquí vemos a sigma, que elevado al cuadrado nos da la varianza del error experimental. Esto constituye uno de los componentes de varianza asociados al efecto aleatorio de la subparcela. Luego, las pruebas de hipótesis marginales para los efectos fijos con sus respectivos valores de F observado y P valor. Los resultados indican que los tres efectos son significativos y entonces procederíamos a estudiar primero la interacción. Noten que los grados de libertad del error, como son repartidos en error 1 y error 2, tenemos que los grados de libertad del error para el factor A son igual a 10 y los grados de libertad del error para el factor B y la interacción son iguales a 45. Estos son necesarios para calcular el valor de t tabular para los intervalos de confianza. Nos movemos entonces para ver los componentes de la varianza asociados a los demás efectos aleatorios. Aquí tenemos a sigma sub tau, que elevado al cuadrado nos indica la varianza asociada al bloque o canal en este caso. En segundo lugar, el efecto aleatorio de la parcela completa, ablandador dentro del canal. Su valor elevado al cuadrado es prácticamente 0. Finalmente, tenemos nuestras pruebas LSD para las medidas de ablandador, tiempo e interacción. En cada una podemos ver el valor de las medias, los errores estándares asociados a cada una de ellas y los resultados de la prueba. Los errores estándares y las medias los debemos tener presentes para el cálculo de los intervalos de confianza. Recuerden que a mayor valor de la media, menor la terneza, medida en escala de Werner-Ratzel. A simple vista podemos ver que la papaína a 48 minutos de cocción logró la mayor terneza, mas sin embargo recuerde que hay que estudiar primero la interacción antes de interpretar los efectos principales.